Hola Masters, mi nombre es José Pedro Cornejo y soy filósofo. Y hoy vamos a continuar con nuestra nueva sección de Introducción a la Filosofía. Una sección inspirada mayormente en el libro del mismo nombre de Karl Jaspers. Y que está pensada especialmente para quienes quieran entrar por primera vez en el interesante y hermoso mundo de la filosofía. Y bueno, hoy vamos a explorar los orígenes de la filosofía. Ya sabemos que nuestra cultura lleva más de 2500 años haciendo filosofía. Pero, ¿cuándo comenzó? ¿Cómo se originó? ¿Es lo mismo su comienzo que su origen? Tenemos claro que el comienzo de la filosofía tuvo lugar... Tenemos claro que el comienzo de la filosofía tuvo lugar en la antigua Grecia en el siglo VI antes de nuestra era. El primer filósofo del que tenemos memoria fue un sabio y político de la ciudad de Mileto, un lugar que hoy formaría parte de Turquía, y se llamaba Tales. Con él comienza la historia de la filosofía, pero con eso aún no hemos explicado qué es lo que motivó a Tales a filosofar. Es decir, aunque conocemos el comienzo histórico de la filosofía, aún no podemos comprender de dónde se origina. Por ejemplo, el fútbol se originó en Inglaterra a mediados del siglo XIX. Eso está claro, pero el origen del fútbol va mucho más allá y tiene que ver con nuestra necesidad de jugar, de compartir y competir. Eso es lo que nos motiva a jugar fútbol. Es decir, el comienzo es cuándo y el origen es por qué. En otras palabras, el comienzo refiere al momento en que un acontecimiento da inicio históricamente, un evento que queda atrás tan pronto como el tiempo echa a correr, mientras que el origen apunta a los fenómenos que posibilitan dicho acontecer y permanece presente en cada momento. Así que el comienzo de la filosofía fue el trabajo de Tales hace mucho tiempo y nadie podrá repetirlo jamás, mientras que los orígenes de la filosofía son los fenómenos que llevaron a filosofar a cada filósofo y filósofa de la historia y que todavía nos hacen filosofar a cada uno de nosotros. Así que vamos a verlos. Tal como ya vimos en la primera parte de esta serie, te dejo aquí el enlace, el filosofar es como un despertar que nos libera para poder buscar. Esto significa, en otras palabras, que nos soltamos de las ataduras de las necesidades de subsistencia. Es decir, cuando filosofamos ya no estamos preocupados de qué vamos a comer o en qué vamos a trabajar para ganar dinero. De esta forma, la filosofía es como un despertar que se lleva a cabo en nuestro modo cotidiano de ver las cosas. De tal forma que cambiamos nuestra actitud y nos dirigimos de forma desinteresada hacia las cosas, dejándonos asombrar por ellas. Aquí nace una motivación para filosofar. Nos dirigimos hacia nuestra realidad a través de preguntas, dentro de las cuales las principales son ¿qué es y de dónde viene todo? Estas preguntas tienen una peculiaridad. Sus respuestas no debieran ser de ninguna utilidad para nuestro día a día, y a pesar de eso nos otorgan satisfacción por sí mismas. Te explico este punto con un ejemplo. Cuando los científicos dirigen sus telescopios hacia el firmamento para observar objetos celestes como estrellas, galaxias, exoplanetas o agujeros negros, no lo hacen con la intención de solucionar los problemas cotidianos de nadie, sino que buscan conocer objetos que ya en la imaginación nos llenan de asombro, y cuya búsqueda nos provoca curiosidad y su observación nos llena de emoción. Así que, ¿cuál es la utilidad cotidiana de saber qué es un agujero negro o cómo se dio el comienzo del universo? Pues ya sabes la respuesta. Y lo mismo sucede con la filosofía. La búsqueda de la verdad es valiosa en sí misma. Una vez que hemos encontrado satisfacción para nuestro asombro obteniendo conocimiento, entonces volveremos a asombrarnos sobre ese conocimiento y pondremos en cuestión dichas respuestas. Es decir, dudaremos. Claro, no podíamos hacerlo fácil y conformarnos con las primeras respuestas, ¿cierto? Aquí tenemos una nueva motivación para filosofar. El maestro de la duda fue Descartes,
quien llegó al extremo de intentar poner en duda su propia existencia. Si te interesa conocer esta duda extrema, aquí te dejo un video sobre Descartes, para que lo veas después de este. La filosofía se lleva a cabo en la búsqueda, por eso las preguntas son más importantes que las respuestas. Pues toda vez que encontramos respuestas, pronto estas nos generan más preguntas. Si bien es cierto que cada vez tenemos más conocimientos acerca de nuestra realidad, frente a una comprobación crítica, ningún conocimiento es totalmente certero. Esta duda es muy valiosa, pues ella es fuente de la comprobación crítica de todos nuestros conocimientos, es decir, del método científico. Esto quiere decir que la duda es necesaria para que nuestro filosofar sea auténtico. Sin una duda radical, no podemos filosofar de verdad. Esto ya te va diciendo que el dogmatismo no es realmente filosofía. Como pasó con los pitagóricos, que creían dogmáticamente en la estricta racionalidad de los números, y que según cuenta la leyenda terminaron arrojando por la borda de un barco a su compañero, Hipaso de Metaponto, cuando éste descubrió los números irracionales al intentar calcular la raíz cuadrada de 2, y estos no lograron refutarlo. ¿Cuántos y cuántas Hipasos habrá en la historia? De las víctimas del dogmatismo, Giordano Bruno es una de las pocas que ha sido elevado a la condición de héroe después de su martirio. Si te gusta este contenido, recuerda que la mejor forma de apoyarlo es recomendándoselo a tus amigas y amigos. Así ayudarás a que este canal crezca y la filosofía pueda llegar a más gente. Recuerda que mientras el canal más crece, YouTube más lo recomienda. La esencia de la filosofía es la libertad. Pero hay situaciones cotidianas en que esa libertad se pone en entredicho. Tengo que morir, tengo que sufrir, tengo que luchar. Estoy sometido al azar, debo hacerme responsable por mis actos. Esas situaciones, aunque forman parte fundamental de nuestra vida, nos ponen al límite de nuestra libertad, de nuestra capacidad de encontrarnos con la realidad. Por eso estas situaciones fundamentales de nuestro existir las llamamos situaciones límite. Situaciones que nos conmocionan radicalmente y así nos motivan a filosofar. Todas estas situaciones nos hacen darnos cuenta de nuestra propia situación en el mundo. Ver que realmente estamos solos, vulnerables y perdidos, buscando una orientación. De esta forma, la situación límite nos coloca en una disposición en la que nosotros mismos saltamos a la vista. Nos hacemos autoconscientes, haciéndonos objeto de cuestión, de asombro y duda. Aunque podamos creer que nos protege nuestra familia o la sociedad, la verdad es que esa protección nunca es total. Y aunque algunas personas, como tus seres más queridos, puedan acompañarte en los momentos más difíciles, ellas y ellos jamás podrán tomar tu lugar. La situación límite te muestra que eres un ser individual, que debe valerse por sí mismo y que ningún estado, ninguna iglesia, ninguna sociedad te protege absolutamente. Las situaciones límite, mi propia muerte, el azar e inconfiabilidad de los acontecimientos que me rodean y la culpa por mis actos, me muestran el fracaso del sentido de la realidad que constituye a mi propia existencia. En las situaciones límite, al fracasar el sentido, se me muestran las cosas de un modo nuevo y honesto, lo cual permite el inicio de una búsqueda auténtica. Un claro ejemplo de esto lo entrega el nacimiento de la filosofía existencial tras la traumática experiencia de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, y el nacimiento del existencialismo luego del horror de la Segunda Guerra Mundial, en la que se entrelazaban el fascismo, los campos de exterminio y la bomba atómica. Tras sucesos como estos, la pregunta por el sentido de la vida ya no parece más un lujo de soñadores, sino una necesidad para poder seguir adelante. Resumamos. El origen de la filosofía es múltiple. Desde el asombro se pasa a la pregunta y al conocimiento. Luego, respecto a lo conocido, nos asalta una duda que hace necesaria una comprobación crítica. Desde las situaciones que generan conmoción en el ser humano y conciencia de su estar perdido, surge la pregunta por uno mismo. El origen del filosofar radica en el maravillarse, en el cuestionar, en la conciencia de saberse perdido. La filosofía comienza con una conmoción que se apodera de la persona, impulsándola a buscar desde tal afección. ¡Oh, qué maravilla! ¿Es realmente una maravilla? ¿Qué hago aquí?
Los tres orígenes de la filosofía, entendida como estar en camino, el maravillarse y el conocimiento, la duda y la certeza, el estar perdido y volverse uno mismo, no agotan lo que significa el origen de la filosofía. Todavía falta algo más. Lo que ya antes hemos descrito son modos en que se despierta un cambio de actitud individual, que permite comenzar la búsqueda de la verdad. Pero si ese camino no supera las barreras de la intimidad de la persona que la realiza, entonces es lo mismo que jamás hubiese ocurrido. Por eso estos orígenes de la filosofía necesitan además un medio por el cual permanecer: la comunicación entre personas. La experiencia del filosofar se consolida en el diálogo con los demás, en la transmisión de mi búsqueda y la asimilación de otras búsquedas. Solo gracias a la comunicación somos nosotros mismos. No vivimos sin más como una planta, sino que cumplimos, llevamos a cabo, satisfacemos nuestra vida. Seguro que esta distinción entre comienzo y origen y los distintos orígenes de la filosofía te han dejado pensando, ¿eh? ¿Crees que además de asombro, duda y conmoción hay otros modos en que se despierte la filosofía? Quedo atento a tus comentarios. Si te ha gustado este contenido, compártelo con una amiga o amigo al que creas que le pueda gustar. Recuerda que la mejor manera de apoyar este proyecto es ayudándolo a crecer. Así que a compartir. No olvides también seguirme en mis redes sociales. Y si esta es tu primera vez aquí, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Además, este video seguro te va a gustar, porque esta aventura recién comienza. ¡Nos vemos!